Minutos. Bueno, nuestro siguiente invitado es hijo de uno de los hombres más importantes de la historia democrática y política del país. Ha sido, y no lo digo yo, para que no se me tilde a veces de que estoy en un balance o no, pero es considerado como uno de los padres de la democracia, ¿no? Además, siempre estuvo enfocado en la pacificación del país. Ese era uno de sus propósitos y así se recuerda. Así lo emprendió en su primer gobierno, pero en su segundo gobierno también intentó consolidar un país que estaba en ese momento saliendo de unos conflictos sociales muy intensos. Ese es Rafael Caldera. Pero Rafael Caldera también es señalado desde muchas frentes como uno de los culpables de lo que ocurre en Venezuela. Una culpa que para muchos de sus afectos, de sus grupos, de quienes trabajaron con él, inclusive de los fanáticos, una culpa muy injusta. Hoy está con nosotros Andrés Caldera Pietri, hijo del doctor Rafael Caldera. Andrés, gracias por venir. Bueno, soy yo el agradecido por el honor que me hacen ustedes de permitirme estar en su espacio. Como tú decías, Rafael Caldera es parte del siglo XX venezolano. Estudiar el siglo XX sin conocer la vida de Caldera tiene algo cojo, porque la lucha de Caldera fue por tener un Estado de Derecho, una democracia, un país en paz, donde la gente se respetara, aunque tuviera ideas distintas, y demostrar que nosotros los venezolanos podíamos gobernarnos a nosotros mismos, después de toda una historia de dictaduras y de golpes de Estado y de caudillos revueltas y militares, de revueltas, sí. etcétera, etcétera. Ahora, yo presido la Fundación Tomás Lizcano, que es el nombre de mi abuelo, que nos hemos ocupado de defender su legado histórico. Y fíjate que cuando se habla de los dos gobiernos de Rafael Caldera, el primer gobierno, por ejemplo, lo ven tan lejos los muchachos ahora que nacieron en este siglo XX que no saben nada. Yo les aseguro que ustedes mismos no saben, por ejemplo, que la única vez que Venezuela creció en territorio fue en el primer gobierno de Rafael Caldera. Nosotros ganamos 4.000 y pico de kilómetros cuadrados por una rectificación que se hizo con Brasil. O sea, cuando yo estudié, la superficie de Venezuela era 912.050 kilómetros cuadrados. Y si tú te metes ahorita en Google y ves cuál es la superficie actual de Venezuela, es 916.445. Eso, por ejemplo, no se sabe. Hay muchas cosas que no se saben, pero hay otras en las cuales campañas malintencionadas tratan de distorsionar lo que es la historia. Y la historia es importante para los vivos, porque es para nosotros, para los que vamos a hacer el futuro, para los jóvenes que van a desarrollar el futuro del país, conocer cuál es la verdad. Y nosotros lo que nos hemos empeñado es en esclarecer la verdad, que se diga la verdad. Por ejemplo, ese tema de hacer culpable a Caldera de todos los males del país porque soltó a Chávez. Cuando resulta que todo el proceso, después del 4 de febrero del año 92, lo comienza el propio presidente Carlos Andrés Pérez, que es a quien le dan el golpe el 4 de febrero. Está testimoniado en el libro del general Peñalosa, que por cierto no es nada simpático con la figura de Rafael Caldera, que más del 95% de los oficiales fueron reincorporados a las Fuerzas Armadas, al Ejército. Entre ellos, Miguel Rodríguez Torres, que fue el que dirigió el ataque a la Casona, por ejemplo. Imagínate tú. Inmediatamente, antes de 2 meses, comenzaron los sobreseimientos militares. Pues nosotros no hemos discutido eso, porque en realidad sabemos que lo que ocurrió allí fue una fractura en las Fuerzas Armadas. Y el presidente Pérez inició un proceso de pacificación militar. Ese proceso, de sobreseimiento, lo siguió el presidente Velázquez. Y cuando Caldera llega a la presidencia en febrero del año 94, lo que quedan presos son los cabecillas sin juicio. O sea, en 2 años habían estado presos y los juicios no habían empezado. ¿Por qué los juicios no empezaron durante esos 2 años en que estuvieron el presidente Pérez y el presidente Velázquez en la presidencia de la República? Porque la situación militar era tan delicada y tenían tanta simpatía dentro de las Fuerzas Armadas que no había quien quisiera juzgarlo. Ellos estaban juzgados por rebelión militar, no en la jurisdicción civil. Bueno, resulta que en la campaña electoral del 93, los 3 candidatos principales, distintos a Rafael Caldera, que eran Osvaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín y Andrés Velázquez, habían manifestado públicamente su decisión de soltarlos, de liberar a los alzados que quedaban. La conferencia episcopal lo había pedido. Incluso habían introducido una ley de amnistía en el Congreso. Entonces, Caldera, ¿qué hace? Culmina un proceso de pacificación militar que habían iniciado sus antecesores. Ahora, cuando Chávez sale de la cárcel, si a mí me dicen que Chávez
salió a encabezar las encuestas y llega en el año 98 a ganar la presidencia de la República, yo podría decir, bueno, a lo mejor fue una imprudencia. Pero resulta que esa no es la verdad. La verdad es que Chávez sale de la cárcel y pasa 3 años en el 4% de las encuestas, certificado por todas las encuestas del país. Quien encabezaba las encuestas abiertamente es Irene Sáez. La gente la daba ya como segura ganadora presidenta de la República. Entonces habría que analizar qué fue lo que ocurrió, quiénes apoyaron al comandante Hugo Chávez para que ganara las elecciones en el año 98. Además, no como una figura de izquierda, sino como una figura de derecha, porque fue la imagen que se vendió al final. País, sí. El propio presidente Pérez, en un programa con Marcel Granier, del cual solo hacen circular un extracto, donde dice que va a ser un dictador, que aquí lo que viene, bueno, lo que no sacan es que él dice, tengo que hacer una denuncia. Se está entendiendo Hugo Chávez con los Estados Unidos para aislar a Fidel Castro. Y eso no se puede aceptar. O sea que él entendía que era de derecha lo que venía, no de izquierda, por ejemplo, ¿no? Para que vean. Entonces, el tema es la verdad. Yo invito a la gente que me está oyendo, pues nosotros hacemos un esfuerzo, y por eso les agradezco tanto esta oportunidad, este espacio, a ver nuestra página web, que es rafaelcaldera.com, que es una biblioteca virtual, es la primera biblioteca virtual presidencial que se ha hecho en Venezuela, donde nosotros continuamente estamos poniendo discursos, videos, libros, estamos informando sobre lo que fue esa vida de Caldera, que fue una vida de 60 años de vida pública, política, en la cual no se contradijo. Una de las cosas más interesantes, pues los políticos muchas veces le sacan cosas que dijeron una vez y después más adelante le sacan otras diciendo, bueno, ¿y cómo usted dijo esto? Ahora se contradice. Cuando Caldera, por ejemplo, en el discurso del 4 de febrero, dice que pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y la democracia, cuando la democracia no ha sido capaz de darle de comer, la gente se escandaliza, mucha gente, ¿no? Y resulta que ese fue el discurso desde el año 58, porque era un país que tenía una desigualdad muy grande, había mucha gente que estaba en la pobreza, y gran parte del esfuerzo que hicieron esos líderes fue invertir el dinero del petróleo en escuelas, en hospitales, en carreteras, en aeropuertos, para que el país se desarrollara y creciera una clase media importante. Sí. Lo saludo, don Andrés. Lo que sí yo me gustaría hacer un poco recordar de aquel momento y preguntarle si saca provecho político de todo esto su padre. Lo digo porque recordando aquel momento hay una fractura en lo que era el Partido Social Cristiano Copey con Caldera. Se forma lo de Convergencia, sale lo de Chávez, es decir, ahí se aprovecha de alguna manera de esa explosión que estaban haciendo, que era el famoso chiripero, ¿no? Se aprovecha un poco de eso y se aprovecha un poco también del liderazgo que él asuma tomando la responsabilidad de liberar a Chávez. Es decir, hay un aprovechamiento político, sin lugar a duda, por parte de Bueno, Caldera, lo de ¿no? liberar a Chávez ya ocurre él siendo presidente. Él Claro. en la campaña electoral Pero nunca... dentro de esa pacificación le favorecía, ¿no? Pero nunca tocó el tema en la campaña electoral, porque él había sido comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en ese tema era muy cuidadoso. Pero digo, la regla de tres que saca la gente es decir que era obviamente lo de chiripero o lo de Convergencia, porque ya él lo estaba cuadrando. O sea, Fíjate que no es así. Desde el año 90, hay incluso una declaración que nosotros hemos sacado, está en la página web de Henry Ramos Alup de esa época, dice, hoy en día Calderas está ganando las elecciones. Él estaba encabezando las encuestas. Incluso dentro de Copey, el propio Pedro Pablo Aguilar mandó a hacer una encuesta en que la encuesta la ganaba Caldera. Ahora, que el 4 de febrero su presencia en el Senado y ese discurso repotenció todavía más su aceptación y su apoyo, eso es verdad. Ahora, Caldera gana las elecciones en el año 93 en un sentimiento antipartido que se había generado en el país. Yo estoy absolutamente convencido, pues yo manejé esa campaña en el año 93, que si Caldera no es candidato, las gana Andrés Velázquez. Porque el sentimiento del país estaba, eso es un tema mucho más largo para discutir, extenso, sí. contra de Copey, como ocurrió en el siguiente periodo, y por eso Irene Sáez estaba encabezando las encuestas. A eso me refería yo de alguna manera, ¿no? Dime. Vamos a una pausa que ya nos están haciendo señas rápidamente. Vamos a un corte Vamos y seguimos con mucho más de Andrés Caldera Pietri. Justamente mañana se cumple, o se conmemora, mejor dicho, y disculpa, fallecimientos el fallecimiento de tu madre. Hablaremos también de eso al regreso. Publicidad. Bueno, vamos a hablar de ese motor. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.
Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5 La Barrieta. Voces que se unen en un mismo lugar a nuestra manera. Por Onda, la superestación. Bueno, son las 5:49. Seguimos con Andrés Caldera Pietri, hablando un poco sobre la historia de Rafael Caldera contada por él. Voy a leer un mensaje rápidamente. Culpar a Caldera por el indulto es típico de los venezolanos que buscamos siempre en los demás los orígenes de nuestros propios errores, sin tomar en cuenta que Caldera no eligió a Chávez, fueron los venezolanos que votaron por él. Es una responsabilidad compartida. ¿Cuál es la respuesta, Andrés, a este mensaje justo? Bueno, yo creo que tenemos que asumir culpa todos, porque eso fue un error colectivo y si nosotros, cada uno no reconoce sus errores, pero yo siento que el error más grande fue haber roto la institucionalidad que teníamos desde el año 61. O sea, traíamos una constitución que había tenido todo el consenso del país, que se había planteado muchas veces reformarla. Caldera preside durante 3 años la reforma constitucional del 89 al 92. La entrega después del golpe del 4 de febrero porque el Congreso lo apura a que entregue la reforma. Se aprueba en 2 discusiones en diputados, una en el Senado en el año 93 y no terminó de aprobarse, que tenía que ir a referéndum popular. ¿Qué pasó? Que cuando se instala el nuevo Congreso en el 94, pasan 5 años y no discuten la reforma constitucional que el país estaba esperando. El primer punto del programa de Caldera, que gana las elecciones, era la reforma constitucional. Pero estamos hablando de errores, Andrés, y yo siempre les pregunto a ustedes, sobre todo porque han analizado la historia cercana de quienes fueron sus padres, ¿dónde estuvo el error entonces de Caldera? ¿Cómo podemos nosotros evidenciar históricamente un error que nos llevó Bueno, es una cosa que habría que ver si él podía, estando en minoría en el Congreso como estuvo, además el MAS que lo había apoyado en la campaña electoral, se entendió después con la causa de Rickon Copey, o sea, él se quedó prácticamente solo, tuvo que entenderse con Acción Democrática para poder gobernar. Entonces habría que ver si había alguna manera de que él pudiera presionar al gobierno, al Congreso, perdón, para que sacara la reforma constitucional. Fíjate que en el primer año ocurre un incidente entre el Congreso y Caldera, que el país le planteaba el calderazo, al estilo de Fujimori, el Fujimorazo. Pero yo recuerdo en una discusión muy larga en el Consejo de Ministros sobre el tema, donde había gente que pensaba que debía hacerlo, que no iba a poder gobernar como estaba tan en minoría en el Congreso. Y él dijo, yo he sido un hombre respetuoso de las leyes toda mi vida, yo no voy a violar lo que han sido mis principios, ni voy a abrir camino a que cualquier otro lo haga. Fue siempre su posición, fue muy vertical toda su vida. Una vez en la intimidad, Andrés, por supuesto, cuando ya pasó toda esa última etapa de político en activo de tu padre, ¿sientes en la intimidad, él tuvo algún tipo de reflexión a lo que había ocurrido? Decir, no sé, porque fíjate, es curioso lo que tú haces referencia, ¿no? Un hombre que funda el Partido Social Cristiano Copey, que fue, sin lugar a dudas, parte importantísimo de la renovación de la democracia en los años 50. Que haya tenido que aliarse con Acción Democrática, que eran totalmente antagónicos, todas las diferencias, incluso con el MAS, que era todavía mucho más recalcitrante del socialismo para aquella época, ¿no? En la intimidad pudo haber dicho, me equivoqué haber hecho esto, me equivoqué porque a lo mejor todo lo que pasó resultó en un socialismo mucho más radical. Bueno, nadie es perfecto. Y por supuesto que ninguna obra humana es perfecta y tiene que haberse equivocado muchas veces en su vida en muchas cosas. Ahora, la democracia te obliga a entenderte porque el gobierno es el arte de lo posible. O sea, tú tienes por encima de todo la responsabilidad con el país y tienes que lograr que las cosas marchen y que las cosas caminen. O sea, ese segundo gobierno, por ejemplo, que ha sido tan estigmatizado, yo lo defiendo muy rápidamente con 2 o 3 elementos fundamentales. Uno, el salario, por ejemplo, era el segundo de América Latina, el nivel de salario mínimo. Y a pesar de que hicieron un ajuste que tuvieron que hacer obligatoriamente por la crisis financiera que le estalló al presidente Velázquez y la recibe Caldera y resulta que la magnitud era mucho mayor de lo que se pensaba. Caldera le pide al Banco Central que la maneje, que era quien estaba en capacidad de hacerlo, y se negaron a hacerlo. Bueno, fue muy complicado los 2 primeros años. Y la inflación se disparó al 100% en el año 96, pero él entrega al país con una inflación a la baja,
que llega a menos del 20%, al 16% en el año 2000. Se beneficia su sucesor con eso. Pero además con una producción petrolera en aumento, porque teníamos ya 3,5 millones de barriles, con la apertura petrolera íbamos a producir 5 millones. Él trae un país en marcha. O sea, su responsabilidad era resolver lo que le habían entregado y entregar un país mejor. Esa era la primera. Entonces, hay muchas cosas que tienes que hacer cuando estás en el gobierno. Perdón. Que a veces no se entienden, pero que a la larga, con la posterioridad, sí, se comprenden. Hay una cosa fundamental en él. Él fue siempre consecuente, o sea, trató de hacer lo mejor posible las cosas. Siempre servir al país por encima de todo, poner al país por delante. Y si revisan en la página web, ahí está, por ejemplo, su último mensaje al país, que es una especie de testamento político. Y tú ves que la coherencia del pensamiento, a pesar de que las circunstancias muchas veces lo llevaran a tener que tomar decisiones que no fueron fáciles. Una de las cosas, por ejemplo, que le achacan es el tema del allanamiento de la UCB en el primer gobierno, cuando fue siempre un profesor universitario. Está tomando agua porque, bueno, está frío el aire aquí en el estudio, por favor. Fue siempre un profesor universitario y defensor de la autonomía universitaria. Y fue un trago amargo para él lo de la UCB. Y él decía que el finiquito de ese problema fue que cuando terminó la primera presidencia, el Consejo Universitario, por unanimidad de la UCB, ya electo por el claustro universitario, incluyendo a los representantes estudiantiles, le dieron el profesorado honorario de la UCB, Sí. que era su alma mater. Bueno, Andrés, nos quedan pocos minutos y quiero hablar sin duda del reconocimiento que hay en general. El país le tiene mucha estima, siempre se recuerda como una de las mujeres pioneras y sobre todo con una gran vocación a las causas sociales, a los niños. También no puedo dejar de nombrar a Menca de Leoni, pero hoy que estás aquí a hablar de la gran Alicia Pietri de Caldera. Mañana es un día importante para ustedes, donde la vamos a recordar, pero bueno, quiero hablar sobre las contribuciones. ¿Quién fue Alicia, más allá de sus hijos, pero para la vida política en Venezuela? Bueno, fíjate, ella fue una mujer muy tímida, la gente que tuvo que vencerse para enfrentar las cámaras y los micrófonos cuando salta a la palestra cuando mi papá gana las elecciones la primera vez. Ella siempre dijo, yo no soy una mujer política, soy la mujer de un político. Nunca adelante ni atrás, sino a su lado. Y ella decía, para hacer política están las dirigentes de los partidos, las líderes, pues yo no soy política. Ella se dedicó a ser madre de 6 hijos, que nacimos muy seguidos, pues, en la diferencia entre todos, hasta que le toca asumir la responsabilidad de sustituir a Menca Leoni, que tú la acabas de nombrar, que era una gran figura, que tenía una gran imagen, y además ella la admiraba y la respetaba mucho. La respetó tanto que la fundación que creó Menca Leoni se llamaba Fundación Festival del Niño. Mi mamá mantuvo su nombre y mantuvo sus programas, el Día del Niño, el Festival de la Canción. Bueno, es más, ellos dos, Caldera y Alicia, le dan una cena de gala a Raúl Leoni y a Menca con todo su gabinete en la casona. Es lo primero que hacen en marzo del 69. Yo creo que es un hito en la historia del país que un presidente entrante le da una cena al presidente saliente. Y mi papá en las palabras dice, esta casa será siempre la casa de los Leoni. Además en partidos, exacto, que normalmente bueno, que eran distintos. Exactamente. Pero siempre nunca fueron cercanos, nunca fueron íntimos, siempre fueron adversarios políticos, pero hay un respeto, pues. Y mi mamá respetó siempre a la señora Leoni, hizo los programas y hizo los de ella. Hizo el plan vacacional, hizo el programa Sopo 200, que todavía mucha gente lo recuerda, Páginas para Imaginar, porque siempre mi mamá tenía el concepto de que la recreación tenía que tener el carácter educativo, que el niño tenía que aprender jugando. Sí. Y después además tenía un lema que era el derecho del niño a ser niño, porque aquí en esa época, por ejemplo, a veces se discutía que un niño pobre, porque no tenía recursos, no tenía derecho a tener un juguete, sino que tenía que darle comida. Decía, bueno, pero si es que ese es un niño, los niños tienen que ser niños para que sean ciudadanos sanos y equilibrados cuando sean grandes. Bueno, y su gran obra es el Museo de los Niños. Esa es su inmortalidad, ¿no? Sí. Bueno, Andrés, agradecido por el tiempo. Muchísimas gracias. El tiempo en las radios son injustos, pero prometo conversar contigo un programa para hablar sobre historia, hablarle al país y sobre todo concentrar un poco más de tiempo las grandes obras, los errores, conocer en humanidad un poco más a quien fue presidente 2 veces de la República, el doctor Rafael Caldera. Tú perdóname que haga una cuña final, otra vez adelante, insistir, que vean la página web www.rafaelcaldera.com y estamos en las redes.
Rafael Caldera Oficial en Instagram, en Facebook. Tenemos en Twitter Rafael Caldera Off y ahora estamos en TikTok también. O sea que Rafael Caldera Oficial nos consiguen y ahí estamos continuamente. Yo sé que es cosas del pasado, pero tienen mucho que ver con lo que vivimos. Y porque lo que digo, la historia nos interesa es a los vivos, para el futuro. Es así. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, A continuamos. ustedes. 5:59, bueno, despedimos. Espérenos 10 minuticos más, ya volvemos con mucha más información.